¿Qué tal? Muy buenos días, niños, niñas. Como siempre es un gusto volverlos a saludar. En esta ocasión vamos a trabajar en el área de matemáticas, específicamente figuras geométricas. Pero como nosotros ya en las clases anteriores hemos visto o hemos conocido realmente cuáles son las figuras que componen, ahí sí que lo que son las figuras geométricas, ¿verdad? Y hoy vamos a conocer o vamos a trabajar el área de cada una de las figuras, ¿verdad? Que nosotros tenemos en conocimiento. Pero para poder trabajarlas, vamos a iniciar con una dinámica. Y la dinámica que vamos a trabajar se llama lluvia de ideas. Y la mayoría de nosotros pues, ya tenemos en conocimiento que es una lluvia de ideas, ¿verdad? Yo les explicaba anteriormente que la lluvia de ideas es cuando nosotros compartimos nuestros conocimientos previos que tenemos de un tema y lo vamos a conocer a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, al profesor o a la maestra. Entonces vamos a iniciar con nuestra lluvia de ideas. A ver, Karen, decime o cuéntenme usted cuáles son para ustedes las figuras geométricas. Exactamente, ¿verdad? Esas son las figuras geométricas. El cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el círculo. Existen otros tipos de figuras, pero específicamente nosotros vamos a trabajar lo que son los cuadrados, el triángulo, el rectángulo y el círculo. Entonces, como ya Jared nos explicaba, ¿verdad? Cuáles son las figuras geométricas, entonces, a ver, Marita, dime. Más o menos, ¿qué conocimiento tienes acerca del triángulo? Cuenta, lo que creo que es palabra, no hay problema, tú dime. Exactamente, ese es un triángulo. A ver, Pedrito, dime, ¿qué es el rectángulo para ti? Exactamente, Pedro, ese es el rectángulo. A ver, Lucía, dime, ¿qué es el círculo? Exactamente. ¿Y cómo se trabaja el círculo? Haciéndolo con un lápiz, ¿verdad? Entonces ahí nosotros no tenemos pierde, ¿verdad? Porque conocemos cuáles son estas figuras geométricas. Entonces ahora yo voy a pasar a explicarles realmente lo que son las figuras geométricas y cómo conocer el área de cada una de ellas, ¿verdad? Específicamente las que están acá, el cuadrado, el triángulo, rectángulo y círculo, ¿verdad? Entonces, vamos a conocerlas, vamos a ver cómo se trabaja, qué procedimientos vamos a utilizar o nosotros vamos a manejar para poder formar o trabajar el área, ¿verdad? De cada una de las figuras. Bueno, acá como ustedes podrán notar, acá dice hallar el área de cada una de las figuras. ¿Cuáles figuras? Las figuras que acá tenemos nosotros, ¿verdad? Les repito, está el cuadrado, está el triángulo, está el rectángulo y está el círculo. Entonces, vamos a trabajar cada una de las áreas, ¿verdad? De estas figuras. Vamos a iniciar. La primera figura que vamos a trabajar o la primera área que vamos a conocer es el área del cuadrado, ¿verdad? Exactamente, vamos a trabajar el área del cuadrado. Entonces dice que para que nosotros podamos conocer el área del cuadrado tenemos que seguir una serie de procedimientos. Pero antes de seguir ese procedimiento vamos a leer qué dice, ¿verdad? Entonces dice, el área del cuadrado se calcula a partir de uno de sus lados. Es producto de la base del cuadrado que al ser ambas iguales será un lado al cuadrado. Ejemplo, acá está la fórmula que nosotros siempre vamos a manejar para poder sacar este área, ¿verdad? O poder trabajar el cuadrado.
esta fórmula siempre va a ser una constante que nosotros siempre vamos a tener en mente para poder buscar lo que andamos ahí sí que trabajando, ¿verdad? Entonces dice la fórmula que A es igual al lado al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre el área se va a trabajar con uno de los lados elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque cada uno de los lados del cuadrado, si nosotros nos hemos dado cuenta, tienen la misma cantidad para que sea cuadrado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá les decía que acá está el cuadrado y acá tenemos una cantidad de 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, más 5 centímetros. Y a la hora de nosotros multiplicar, ¿sí? Un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, por 5 nos va a dar un resultado de 25. Entonces, lo que hacemos es poner lo que es, lo que estamos buscando, ¿verdad? El área elevado al cuadrado, perdón, lados elevado al cuadrado, luego bajamos de la inicial de A, que es el área, luego la cantidad que nosotros tenemos acá, que es 5, la vamos a encerrar dentro de paréntesis. Acá, si ustedes logran notar, tenemos a un 5 y ese 5 está elevado al cuadrado y está encerrado dentro de paréntesis. ¿Por qué dentro de paréntesis? Porque recuerde usted que todo número que esté dentro de paréntesis se le considera como una multiplicación. Entonces, si multiplicamos 5 por 5, tenemos un resultado de 25, ¿verdad? Entonces acá vemos la cantidad del resultado que nosotros andamos buscando. Es área es igual a 25. ¿Por qué? Porque leíamos anteriormente, ¿verdad? Que tenemos que multiplicar uno de sus lados elevado al cuadrado, ¿verdad? Tal como acá vemos, ¿sí? Entonces ahí no tenemos por qué perdernos. No tenemos por qué perdernos porque nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Y también estamos aprendiendo, porque somos seres humanos que con el paso del tiempo vamos adquiriendo conocimiento, entonces prácticamente no tendríamos por qué perdernos, ¿verdad? Y todo lo que hoy vamos a aprender que no sea para el momento, yo sé que siempre se los he dicho, todo lo que nosotros estamos conociendo, que no solo sea para el momento, sino que sea para la vida, ¿sí? Aprender para la vida y no para el momento. Entonces, siempre tener el conocimiento, esta constante o esta fórmula para poder hallar el área de un cuadrado, ¿sí? Bueno, ahora vamos a conocer el área de otra de las figuras. Y la otra de las figuras que vamos a trabajar se llama triángulo, ¿sí? Y este dice, vamos a despegar acá. Ahora, vamos a leer qué dice esta parte. Dice, el área del triángulo es igual a la base por la altura partido 2. ¿Qué significa esto? Que vamos a multiplicar la base por la altura y lo vamos a dividir dentro del número 2. Ese 2 siempre va a ser una constante. Acá vemos, vamos a ver, acá está la fórmula. La fórmula dice, área es igual a la B, que significa base, por la altura, ¿sí? Por esta A que tenemos acá. Entonces, multiplicamos, ¿verdad? O la fórmula dice A es igual a la base por altura dividido 2. Entonces, acá tenemos nuestra figura. Y nuestra figura dice que tenemos una cantidad de 12. Esta es la base, ¿verdad? Recordemos que siempre la parte de abajo va a ser la base. Y esta es la altura del triángulo. Y tenemos, en la base del triángulo tenemos una cantidad de 12 centímetros. Y en la altura tenemos una cantidad de ¿cuánto? Exactamente, de 15 centímetros. Y ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que debemos de hacer es traer la base, colocarla de este lado, es decir, área es igual a 12 centímetros, colocamos el por, que está acá, la colocamos, ahora traemos la altura, que es el 15, y la colocamos acá, ¿sí?
Entonces, ahora, como siempre hay una constante, o sea, el 2, porque acá dice por la altura partido 2, este partido 2 lo encontramos acá, entonces lo que hacemos es trasladar este 2 así como está, la parte de abajo. Ahí no podemos perder. Entonces, lo que sigue es, multiplicamos 12 por 15, da una cantidad de 180 centímetros. Luego, bajamos esta cantidad porque aún no la hemos trabajado, la seguimos bajando. Entonces, lo que hacemos es 180 dividido entre 2 nos da una cantidad de 90 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrado? Porque acá está centímetros más centímetros es centímetros cuadrados. Entonces, ahí no tenemos por qué perder, ¿sí? Y así es como tenemos que encontrar, o así es como buscamos el área de un triángulo. Ahora, vamos a pasar al siguiente. Ahora vamos a hallar el área del rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Área del rectángulo. Vamos a leer. Dice, para localizar el área del rectángulo solamente necesitamos multiplicar la base por la altura. Esto significa que este es un poquito más práctico, más fácil podríamos decir que los anteriores. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es multiplicar la base por la altura. Entonces ahí no hay pierde. Y acá tenemos la fórmula, ¿verdad? Que es área por base por altura. ¿Sí? Área por base por altura. Perdón. Área es igual a base por altura. Entonces lo que hacemos es, traemos la cantidad que tenemos que nos pueden dar o nos vayan a dar dentro de la figura, en este caso sería el rectángulo. Esta es la base, siempre esta va a ser la base y esta va a ser la altura. Lo que el procedimiento dice que nos vamos a multiplicar la base por la altura, es decir, multiplicar esta cantidad por esta cantidad, ¿sí? Y el resultado que tenemos, el producto que vayamos a obtener, sigue otro procedimiento para poder encontrar el resultado que buscamos. Entonces, como ya tenemos acá la base, que es 18, por una altura de 12 centímetros de nuestro rectángulo, entonces lo que hacemos es bajar este 18 que tenemos acá, lo bajamos 18 centímetros, ahora traemos este 12 centímetros que lo podemos observar acá, lo bajamos y lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo, multiplicar 18 por 12, ¿sí? Y obtenemos un resultado de 216 centímetros cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Como les dije acá, centímetro más centímetro es centímetro cuadrado. Centímetro más centímetro es centímetro cuadrado. Entonces acá no podemos perder. 216 centímetros cuadrados tiene este rectángulo que nosotros logramos observar acá, ¿verdad? Y por último, ¿sí? La última de nuestras figuras que vamos a trabajar o vamos a observar es el círculo, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo curioso del círculo? Que solo tiene una cantidad, ¿sí? Solo tiene un número, perdón, solo tiene una sola cantidad para poder buscar su área, ¿verdad? Su espacio. Y dice, para poder trabajarlo, dice, para encontrar el área de un círculo debemos de tener en cuenta el pi. ¿Qué es el pi? El pi es una característica del círculo que tiene un valor, de acá nos va a mencionar, y que tiene, este último tiene un valor de 3.1416. Cada vez que nosotros escuchemos la palabra pi, rápido podemos analizar o pensar que tiene o que va a tener un valor de 3.1416. Entonces, acá es, ojo, tenemos que tener siempre en cuenta ¿verdad? Este 3.1416 que es el pi. Bueno, para encontrar el área solamente debemos de multiplicar el radio al cuadrado con el pi, ¿sí? Acá va a haber una cantidad que siempre va a venir, les decía, es la única cantidad que siempre va a venir dada por el círculo. Y en este caso es el radio, ¿sí? Y acá tenemos un radio de 8 centímetros, ¿verdad? Pero como ya sabemos que el pi vale 3.1416, nos va a servir más adelante para poder complementar nuestro resultado. Este dice
Por ejemplo, acá vemos, acá está la fórmula. A es igual a pi por radio cuadrado. Entonces, acá tenemos 8 centímetros. ¿Sí? Tenemos 8 centímetros y estos 8 centímetros lo que va a hacer es traerlo así como está. No va a haber movimiento de nada, solo vamos a traerlo así como está. Bueno, entonces, pero antes de bajar lo que es el radio, que tiene un valor de 8 centímetros, colocamos acá, si logramos observar, tenemos área es igual a pi, abrimos paréntesis, esto siempre va a ser así, pi, abrimos paréntesis, 8 centímetros, cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué? Porque este es el radio, decía nuestra fórmula, o leíamos anteriormente, que siempre tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, ahora, como ya sabemos el valor del pi, que es 3.1416, lo que hacemos es sustituir esta característica por una cantidad numeral, que sería 3.1416. Ahora, lo que hacemos, ya les decía, que el paréntesis siempre significa multiplicación. Entonces, ahora, como ya tenemos la primera cantidad, que es el 3.1416, ahora lo que hacemos es bajar el signo por, y si se quiere colocarle por o el signo que es una X, entonces posteriormente bajamos el 64, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar esta cantidad que está elevada al cuadrado, y recordemos que, vamos a multiplicar esta cantidad y sabemos que 8 por 8 son 64, por eso es que logramos ver este 64 acá acompañado de centímetros. Ahora, lo que hacemos es, como ya tenemos acá otra cantidad, lo que hacemos es multiplicarla, ¿sí? Multiplicamos 3.1416 por 64 centímetros, nos va a dar un resultado de 201.0624, ¿sí? Entonces, niños, estas son cada uno de los procesos que se siguen para poder trabajar cada una de las áreas, ¿verdad? El cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el círculo. Recordemos siempre que todo lo que aprendemos, les vuelvo a repetir, ojalá y se nos sea de mucho beneficio para nuestra persona, porque recuerden que siempre venimos a aprender. Entonces, todo lo que acá acabamos de ver, que repercuta, pero en el sentido positivo, es decir, que sea de bienestar pues, para nosotros, porque recuerde que todo lo que usted aprende en un futuro le va a servir de mucho, ¿sí? De mucho le va a servir. Entonces, fue así como nosotros logramos encontrar cada una de las áreas de las figuras ya antes mencionadas: cuadrado, triángulo, rectángulo y círculo. Vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? Para que así no se nos olvide, ¿sí? Veíamos las figuras geométricas, hallamos el área del cuadrado, el área del triángulo, del rectángulo, del círculo. Leíamos cuáles son las series de pasos que tenemos que seguir para encontrar las áreas de cada una de ellas, cada una de las figuras, ¿verdad? Entonces, vamos a ir concluyendo con nuestra clase, y quiero concluir de la siguiente manera. A ver, para ver qué conocimiento hemos adquirido, ¿sí? A ver, Pedrito, dime, cuénteme usted qué aprendió. Exactamente. Si alguien tiene una duda, por favor, hágamela saber y la vamos a resolver dentro de todo. Sí, exacto. Entonces, como decía Pedrito, ¿verdad? Esta L que está acá significa lado, ¿sí? Y el 2 que está acá sabemos que es un exponente, y el exponente es 2. Eso significa que cada uno de los lados, perdón, solo un lado del cuadrado puede ser multiplicado al cuadrado, ¿verdad? Para poder obtener el producto o el resultado.
Y en lo que concierne a lo que es el triángulo, pues es un poquito tal vez más complicado, pero no imposible, ¿verdad? Porque acá está, siempre va a haber una constante, una fórmula, y esta fórmula va a hacer que nosotros lo trabajemos de la mejor manera y que no nos perdamos tanto, pero siempre tenemos que tener en mente la fórmula, y la fórmula es A igual base por altura dividido 2, ¿sí? Porque esta línea que nosotros vemos trazada acá, o esta diagonal, significa división, ¿verdad? Y la división siempre va a ser por 2, ¿sí? Y luego multiplicamos, por ejemplo, teníamos una cantidad de 2 centímetros por 15 centímetros, dividido 2 nos arroja una cantidad, si la trabajáramos de un solo, pues de una vez nos daría una cantidad de 90 centímetros cuadrados. Y con lo que es el rectángulo, pues solo multiplicamos la base por la altura. Si nos da una cantidad de 10 de base por 5 de altura, multiplicamos 10 por 5, ¿verdad? Y ese sería nuestro resultado. Y lo que es el círculo, pues siempre tenemos que tener en cuenta lo que es el pi, ¿verdad? Repito, el pi tiene un valor de 3.1416, pero si usted gusta puede trabajarlo con solamente el 3.14, porque el 16 pues no está de más, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Pero si ustedes se acomodan mejor trabajándolo con 3.14, también no hay problema. Entonces tendríamos que tenerlo en cuenta. Y por último el radio, ¿verdad? Que el radio siempre va a venir dado dentro de la figura que es el círculo, ¿sí? Siempre va a venir el radio, recordando que el radio siempre se va a elevar al cuadrado, similar al cuadrado, ¿verdad? Que siempre van a ser elevados al cuadrado para poder llegar a nuestro resultado o a producto que nosotros buscamos, ¿sí? Entonces, a ver, Lucía, dime, ¿tienes alguna duda? Exactamente. Bueno, con respecto a la duda que tiene Lucía, pues podríamos decir que no es tanto, ¿verdad? Porque como acabamos de escuchar, no es mayor duda la que tiene ella. Pero si siempre va a haber una, pues nunca está de más explicarla, ¿verdad? Entonces, Lucía, pues vamos a resolver la duda que tienes. Y la duda que Lucía tiene, ¿qué significa? Vamos a ver qué significa este 2, ¿verdad? Este 2 va a ser la constante que siempre va a venir dado dentro de nuestro rectángulo, ¿sí? Y acá siempre va a aparecer en la fórmula. Entonces creo que ahí no podemos perder. Y cualquier duda, ya les dije, deben acercarse a mí, para que yo pueda apoyarlos, ¿verdad? En ese sentido, ya que ese es mi trabajo como docente de ustedes, ¿verdad? Entonces, niños, les agradezco la atención prestada hacia mi persona, les agradezco bastante. Entonces, no habiendo nada más que decir, pues me despido de ustedes deseándoles éxitos en sus hogares. Cuídense, los aprecio mucho, los quiero mucho y que Dios me les bendiga bastante.